Muy buenos días, ya estamos grabando con el consentimiento del doctor Henry Amorocho Moreno, quien está hoy acompañándonos en este ejercicio académico. El doctor Amorocho ha sido es directivo del sector público nacional, territorial y descentralizado, así como profesor y directivo universitario, conferencista y consultor nacional como internacional. Es economista con especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y estudios de magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Como experiencia académica, ha sido profesor por más de 32 años en temas de hacienda pública, presupuesto, derecho público económico, control interno, fiscal, gerencia financiera pública y contratación estatal en pregrado, especializaciones y maestrías en universidades del país como Externado de Colombia, del Rosario. Emilsen, te congelaste. Dame un segundo. Dame un segundo. De Hacienda, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Procuraduría General de la Nación y Contralorías Territoriales, Alcaldía de Bogotá y Gobernación del Atlántico y Magdalena, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Fineter, ICFES, Invías y Cámaras de Comercio de Bogotá y Villavicencio. Este es un poco el resumen del perfil académico. En experiencia profesional ha sido consultor, ha sido directivo del Estado, entre otros. Él tiene su blog personal, que es ¿cuál, doctor Amorocho? Es www.amorochoidaza.com. www.amorochoidaza.com. Ese es mi blog. Publicaciones. Él también tiene un programa el día martes, es a las 11 de la mañana o 12 del día. Es 11, entre 11 y 12 de la mañana. Se llama Impacto Económico en la plataforma Spreaker, Spotify o Deezer. Lo pueden encontrar. Muchas gracias, Mireya. Muy amable. No, con gusto. Bueno, doctora Morocho, me presento, igual también he tenido el placer de ser alumna del doctor Amorocho en la especialización de gestión pública del ESAP y me gratifica tenerlo hoy en este escenario académico, en esta entrevista, de la cual le presentaré el proyecto de investigación en el cual estamos llevando a cabo, el cual se denomina Política Agraria y Desarrollo Rural en Colombia, 1936-2019, un estudio de caso en el departamento del Meta. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Lo que buscamos es investigar desde las diferentes voces campesinas e institucionales, las bases teóricas, normativas, ideológicas y procedimentales bajo las cuales se ha construido e implementado la política agraria desde la primera gran reforma de 1936. Para ello, y después de realizar una revisión documental y bibliográfica con fuentes primarias y secundarias, el estudio centrará su objetivo de atención en el caso de los 8 municipios PB del departamento del Meta, los cuales son Puerto Lleras, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mesetas, Uribe, Mapiripán, Vistahermosa y La Macarena, con el ánimo de escuchar las diferentes voces del país en la temática de política pública agraria. Es el motivo hoy de la entrevista con el doctor Amorocho. Doctor, sea bienvenido a su casa, que es la SAP. Muchas gracias, Emilsen. Muy contento de poder compartir con usted esta temática que a todos nos convoca y que es estar en la búsqueda de una política pública para el sector agrario del país. Muchas gracias. Sea bienvenido, doctor. Y entrando en materia, nos gustaría conocer cuál es su perspectiva desde el año 1936, que es el periodo donde buscamos enmarcar la investigación hasta el año 2019. Allí en 1936 se inicia con la primera reforma agraria y ahí tenemos otras sucesivas. Después viene algo muy importante que es el proceso de paz y viene el tema del PEDED,
que el PEDEL lo conocemos como estos 170 municipios del país donde el gobierno no tenía ningún control político y era tierra de nadie. ¿Qué pasó con los municipios PEDEL? Recogieron todo, eso fue resultado del proceso de paz, recogieron estos 170 municipios, enfocándonos hoy en PEDEL del Meta, que son 8 los anteriormente mencionados, y lo que busca el gobierno es volver como a tener control de esos municipios. Esos municipios han sido muy favorecidos, pero entonces, ¿qué ha pasado con la política agraria del país, doctora Morocho? ¿Cree que se ha implementado? ¿Cuál es su perspectiva profesional y desde su experiencia y perspectiva frente al tema de política agraria en el país? Emilsen, la política agraria en Colombia, si partimos de un periodo de 50 años para acá, para no irnos antes, es una política que ha tenido básicamente un tratamiento muy similar al que se venía dando desde antes, por una gran razón. En el año 68, con una reforma administrativa fuerte, se crean unas instituciones como el INCORA, sí, y algunas otras instituciones que van a impulsar ciertas partes del sector agropecuario, incluso en la parte pesquera, en la parte de tierras con el INCORA, y después con la entrada del gobierno de Misael Pastrana Borrero, se perfila una política agraria para buscar la manera de cómo facilitar la industrialización del sector agropecuario en algunos productos muy específicos. Recordamos productos como sí, la palma, el café, desde luego, se le mete muchísima importancia, se le coloca muchísima importancia también en ese tiempo a la soya, también se le colocan a otra serie de productos. Es una política que va perfilada a buscar la manera de cómo apoyarse en unas ventajas que en el momento se estaban dando y que se venían dando desde tiempos del año 1968 con algo que se llamaba el modelo sustitutivo. Entonces se le da la importancia y se aprovecha para una cosa. Ellos querían con esa parte de mecanizar, por así decir, el sector agropecuario y con ello industrializar y realizar el desarrollo de la agroindustria. Querían favorecer el hecho de expulsar una población campesina hacia la ciudad, que era muy importante para ese modelo. Entonces, de ahí viene un éxodo muy grande hacia la ciudad de parte del campo para impulsar un programa que López se da cuenta que esta situación generó la apertura de unas grandes brechas, y precisamente su plan se llama Para cerrar las brechas, y formula la política agrícola ya desde una perspectiva de ayuda de la banca multilateral, en este caso del Banco Mundial. Sí, Doctor, perdón un segundo. ¿De qué presidente me está hablando? Es que cuando lo mencionó hubo un corte. ¿Me puede decir el nombre? Del presidente Alfonso López Miguel. Gracias. Es que se cortó y no la con su plan, no se preocupe, con su plan para cerrar las brechas. Entonces, él coloca y se mete en el liderazgo de un programa internacional que trae el Banco Mundial y que lo financiaba el Banco Mundial, y que por mucho tiempo duró en el país, que se llamaba el programa DRI, Emilsen. Entonces, ese programa se adelantó con muy buen éxito
en el gobierno de Alfonso López, luego siguió en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el gobierno ya de Belisario Betancur, por unos acuerdos que se estaban haciendo con el M-19, comienza a dar las miras a una posibilidad de mirar alternativas para algunas actividades agrarias y agrícolas que se dan en zonas de conflicto. Entonces ya va comenzando a hacer el traslado a lo que después la política agraria. Llega así de esa manera muy influenciada por ayudas que se recibían del exterior y por la idea de lograr una situación ya que equilibrara la gran industria y también pudiera colocar a producir a la agricultura tradicional. Y eso llegó y tuvo una continuidad, se podría decir, de alguna manera, hasta el gobierno Barco, Emilsen, pero en el año 90 se da una situación de choque. Y esa situación de choque tiene que ver con la indiscutible, sí, participación de grupos ya multipolares, se le tendría que decir así, de países grandes como el grupo de los 20, el grupo de los 7, que dicen no va más el modelo de sustitución de importaciones, porque el modelo de sustitución de importaciones no ha industrializado el sector agropecuario y no ha industrializado otros sectores como la manufactura en Latinoamérica, y ya no va más. Nos volvemos otra vez a la apertura de los mercados internacionales. Y de hecho se hace no un modelo multilateral, sino ya un modelo multipolar, ¿sí? Donde el predominio y el dominio lo toman países grandes, ¿sí? Y la decisión de Estados Unidos es decirle a Colombia, yo me acuerdo que se van incluso el ministro de Hacienda y el presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, y básicamente dicen, entramos en un modelo distinto, un modelo de apertura económica, y a partir de ahí se entra en un modelo en el cual la apertura económica, como fue de choque y bajaron los aranceles fuertemente, originó, Emilsen, retrasos, ¿sí?, bien fuertes en la producción y la productividad agrícola en el país, porque el país no ha estado preparado para tener una independencia fuerte en esa manera, porque venía siendo de alguna manera subsidiado en los costos por algunas situaciones que tenía el programa de sustitución de importaciones. Y tener la baja de aranceles, sí, unida a la libre entrada de productos, básicamente dejó a un sector agropecuario sin defensas, y llegaron los otros países del grupo multipolar y grandes como Estados Unidos, Canadá, nos inundó de productos, y nosotros dejamos esos famosos sembrados tan grandes que teníamos de maíz, de cebada, de girasol, incluso todo ese tipo de cosas van desapareciendo y va quedando muy pocos productos. Entonces, entrando ya en la era del año 96 más o menos, Emilsen, se le da una estocada muy fuerte a este asunto con la desaparición del IDEMA, porque el IDEMA también manejaba algo que se llamaba los precios de sustentación, y con la desaparición del IDEMA también queda absolutamente desprotegido el pequeño y el mediano agricultor, y ahí sí definitivamente queda la agricultura desprotegida en Colombia, y la avalancha de productores internacionales que aprovechan la apertura de importaciones y se meten en el mercado, y desde luego el sector agropecuario
que no tenía una política a partir del año 90 consistente, sí, porque hasta el año 90 estuvo relativamente bien llevada, sustentada, con continuidad. Del 90 se mete en una política de apertura en la que, pensando que el mercado podría ser el milagro de industrializar al país o de generar el bienestar, entonces se queda la intervención de la agricultura sin una armonía en la dirección de política pública del Estado y comienza esta política liberal a tomarse el asunto. Pero aparece nuevamente Ernesto Samper, y Ernesto Samper se crea algo que se llama la Red de Solidaridad Social, y la Red de Solidaridad Social hace algunos esfuerzos para revivir algunas cosas del DRI que ya estaba desapareciendo, pero no fueron suficientes. Entonces ya comienzan, es unas situaciones como de políticas de paños de agua tibia, que en realidad no van dando una fortaleza y van haciendo aparecer el asunto básicamente como una política de Estado en el cual hay algunos dineros que se invierten para buscar algunas maneras de ayudar en cultivos en zonas de conflicto para, desde luego, cambiar esa predilección de algunos por seguir sembrando cultivos ilícitos, y se mete esa parte y la importancia de la política agrícola destinada al aumento de la productividad se va yendo, ¿sí? Y básicamente se abandona totalmente este asunto, yo diría con fortaleza, después del año 96. Y del año 96 hasta el año, yo diría que hasta el día de hoy, Emilsen, hay básicamente un total abandono de la política agraria en el país. Desde luego, desde luego, quiero hablar de dos cosas que suceden entre el año 2016 y el año 2020, pero en términos generales, hay un abandono de la política agraria en el país y pasamos nosotros de ser productores y exportadores a importadores de materias primas y a importadores de productos agrarios. Eso es una cosa impresionante. Nosotros hoy día, que digamos que somos un país maicero, que debe producir 7 millones, ¿sí? Solamente produce 2 millones y tenemos que importar 5 millones de toneladas de maíz. Sí, impresionante eso en un país tan agrario como el de nosotros, Emilsen. Entonces, ese tipo de cosas pasan no solo en el maíz, sino que van pasando en la soya, en otro tipo de productos, y definitivamente nosotros, además de las importaciones que hacemos para la manufactura, ahora hacemos importaciones agrícolas y eso nos viene afectando muchísimo la balanza de pagos. Entonces, fíjese usted hasta dónde llega el abandono de una política pública agraria que nunca se dio, ¿sí? Nunca se dio. Del año 90 en adelante hubo, la verdad, un abandono total de la política agraria, y esto, desde luego, no ha sido solucionado de una manera de fondo, ¿sí? Ha habido programas que no han dado la talla, como el programa de agroingreso seguro, como que usted sabe todas las dificultades que estuvo. Ahorita se han establecido algunas otras cosas que no son claras, por lo menos ahorita en la emergencia económica, Mireya, y más específicamente el 31 de julio de 2020, salió un decreto que era el 523 de 2020, que lo que buscaba era, en aras de garantizar la seguridad alimentaria, bajarle los aranceles al 0% a todo producto agropecuario del extranjero, y eso sí fue para darle indiscutiblemente Le una abrió todas las puertas. claro, una estocada terrible, y
le cuento que afortunadamente posteriormente la Corte Constitucional declaró ese decreto inconstitucional. Entonces, pero nosotros seguimos viendo que seguimos importando arroz, que seguimos importando maíz, que en algunas veces importamos café por allá en 2011 y 2013, me acuerdo yo, y todo este tipo de cosas indiscutiblemente, Milsen, marcan un descuido en la política agraria. Se necesita una política pública agraria consistente, con inversión permanente y con la idea de recuperar a Colombia como un país productivo en el que también haya que hacer un tratamiento preferencial, sobre todo en los insumos que importamos, porque los insumos que importamos básicamente a nosotros nos hacen un poco improductivos e incompetitivos por la vía de precio, porque no hemos tenido una tasa de cambio también bien administrada. Hoy estamos en este momento, Emilsen, que usted me entrevista, con una tasa de cambio de 3.890 pesos, que es ilógica ante el aumento del precio del petróleo y en la que indiscutiblemente, particularmente, yo veo muchísimo de especulación en ella. Entonces, el manejo de la tasa de cambio, unido a todo este tipo de cosas, ha hecho explotar, desde luego, los costos en el sector agropecuario, y nosotros como sector agrario, como sector principal, hemos estado básicamente desprotegidos porque no se ha notado una política consistente o coherente con el campo. Entonces, creo yo que definitivamente nos hemos dedicado más a favorecer a productos tradicionales como el petróleo y el café, quienes sí se han beneficiado del manejo de la tasa de cambio, que ha tratado de permanecer sobrevaluada, y ese punto a nosotros nos viene dando una estocada, porque no estamos produciéndolo en la parte agrícola, pero sí los productos importados que tratamos de tener para poder producir lo poco que tenemos, nos está saliendo carísimo, y cada vez nos está haciendo más incompetitivo el campo. Entonces, si yo tuviera que sacarle una conclusión de todo este referente histórico que le he dado en materia de política pública, digamos que estuvo muy bien sustentada en un tiempo porque se quiso sacar adelante al sector, se quiso industrializarlo, luego se le quiso dar continuidad con ayuda multilateral, pero en el año 90 el corte del modelo sustitutivo la lleva básicamente al divorcio, al tenerla absolutamente descuidada y a llevar los resultados en el que estamos hoy, en el que por consentir a sectores tradicionales como el petróleo y el café, con la tasa de cambio estamos haciendo explotar mucho más al sector agropecuario, que tiene que hacer importaciones y le toca hacerla a altos precios, y por eso no puede competir por precio en el mercado internacional, y eso nos está haciendo incompetitivos. Yo le contestaría esa pregunta de esa manera. Nos mencionaba que hubo un lapso de 2016 al 2020. ¿A qué se refería con ese escenario? Bueno, y con eso le contesto esa pregunta que es muy importante. Entre 1216 y 2020, desde luego, estamos cubiertos por algo que se llama el Acuerdo de Paz. Y el Acuerdo de Paz, en mi sentir, y lo he manifestado en todos mis escritos y en todas las entrevistas que me han hecho, sí, si algo ha tenido de exitoso ese Acuerdo de Paz, es la economía rural y agraria, porque dio en el tope del conflicto, dio en el tope en el que esto no funciona. ¿Y cuál es el problema de tierras? El problema de tierras es el problema que se viene dando regularmente desde el año 1936, y ahí se toca, y desde luego una de las armas es el catastro multipropósito y todas estas cosas que usted sabe bien, de acuerdo con el trabajo de investigación que se está haciendo para la ISAP. Entonces,
Esta parte, desde luego, ha generado una serie de bloqueos institucionales fuertes, porque no me parece concebible que una figura tan importante como es el catastro multipropósito, que es traído como una gran propuesta de este acuerdo de paz, de ese capítulo de la economía rural tan especial, no se haya podido llevar a cabo. Estamos ya en 2021, a 5 años, y todavía el catastro multipropósito no se implementa. Y desde luego sabemos que además sería, desde luego, no solamente la solución a buscar esa democratización de la tierra, por así decirlo, sino que también sería una solución para aclarar indiscutiblemente la parte tributaria y el frente fiscal, que no se logran nutrir de los recursos suficientes porque indiscutiblemente el catastro no ha estado actualizado en el país y desde luego tiene dificultades grandísimas y desde luego naturalmente uno sabe que hay bloqueos y los bloqueos están desde el mismo Congreso de la República y hasta de los mismos consejos y asambleas departamentales del país, porque la tierra concentrada ha sido el grave problema y desde luego la tierra no titulada, ¿sí? Entonces, llevar a ese punto a que un proyecto como el catastro multipropósito aún ni siquiera sea puber, ni siquiera, mejor dicho, está en la etapa infante, tomando leche, pueda darse, es indiscutiblemente uno de los puntos centrales y estructurales que no ha dejado en verdad que esto sea consistente. Y ahí es donde se necesita una política pública coherente, ¿sí? Una política que le dé la solución a lo que ya está escrito. A veces no necesitamos más diagnósticos, sino necesitamos que realmente se ejecute lo muy bueno que está. Y el acuerdo de paz, si algo logró bueno, lo hizo en la parte de la economía rural y la economía campesina, Emilce. Bueno, doctor, como mencionaba anteriormente, indiscutiblemente el tema de titulación de tierras ha sido como una piedrita en el zapato por muchísimos años, desde la época de la conquista viene el tema de tierra, ¿no? Conocemos a Colombia como un país de poseedores, más no de propietarios, es decir, que los campesinos, sobre todo en el casco rural, ¿no? Porque en el casco urbano pues es diferente, acá sí hay titulación, pero me refiero poseedores en el tema rural, donde son documentos, cartas, etcétera, ¿cierto? En cuanto a eso, el gobierno sacó una ley ahorita en el mes de agosto, la ley 2140, no sé si la conoce, ley 2140, el mes de agosto del 2021, donde ¿qué le va a permitir a los campesinos? Que puedan acceder a través de estos documentos a los diferentes programas que salieron del proceso de paz y los que establece el gobierno. Eso es una ventaja muy interesante. Sin embargo, es una ley que no conocen ni siquiera en las alcaldías, que no conoce el país y obviamente no conocen los campesinos. Si no lo conocen porque no lo han socializado, pues muy difícilmente pues van a poder acceder a ellos, es decir, les falta formación. ¿Cuál sería su mensaje? Tengo dos preguntas importantes. ¿Cuál sería su propuesta, o la pregunta sería más bien, ¿cree usted que la comunidad académica está acompañando estos procesos de políticas públicas agrarias en el país, especialmente aquellas que están en las regiones, en este caso en la región del Meta? ¿O cree, doctora Morocho, que las universidades van en una dirección, el gobierno central en otra, el regional en otra, y los campesinos no saben para dónde coger? ¿Y cuál sería la invitación en ese caso de considerarlo a la academia? La situación indiscutiblemente es de liderazgo, Milce. Y el liderazgo tiene que venir
desde del gran administrador de lo público, el jefe supremo administrativo del país, ¿sí? Quien no ha tenido durante todos estos años ese claro propósito de mirar al sector agropecuario como la ventana de salida del desarrollo del país. Si yo aconsejara algo, Emilsen, y le diría a la persona que va a ser el nuevo presidente para el periodo 2022-2026, le aconsejaría, oiga, métase en el propósito nacional, en el gran programa nacional de encontrar a la naturaleza como brújula de desarrollo. Pero eso tiene que venir de un gran programa, Emilsen. Eso no sale de la academia. Eso sale de un gran programa nacional que identifique las raíces de tipo productivo, de tipo pragmático en materia de competitividad que tiene el país. El país no se va a desarrollar industrializando la manufactura solamente, porque hasta eso ya llegó hasta ciertos límites, porque nosotros hacia afuera no podemos competir con países como Corea, con países como China, con países como Japón, con países como India, con países como Estados Unidos y Canadá. Es clarísimo que no lo podemos hacer. Pero si nos metemos en lo que somos competitivos, en lo que tenemos ventaja, en lo que conocemos y en lo que podemos respaldar ampliamente y en lo que tenemos ya política pública clara, definida, ahí lo vamos a poder hacer. Pero eso indiscutiblemente sí tiene que darse a través de la orientación de un gran programa de desarrollo en el que se vincule a la sociedad civil activa del país, que indiscutiblemente tiene que ser la academia. Emilsen, yo siento que la academia está quedada. Yo siento que la academia habla mucho en el salón de clase. Yo siento que la academia no se encarga sino de discusiones locales académicamente y no sale desde luego a buscar el camino y el derrotero de donde se sienta su actuar. La academia tiene que hacer parte de la sociedad civil activa y desde luego, ahí sí, entre ese programa nacional, la academia y el propósito que es la economía campesina, ubiquen al campesino donde se tiene que ubicar y desde luego también le den la fortaleza a un banco como el Banco Agrario, que necesita hace muchísimo tiempo una reestructuración, y todo ese sistema entre Banco Agrario, Finagro, el mismo Bancoldex, que se integren buscando ese propósito, un propósito unificador que vea a la naturaleza como brújula de desarrollo. Y en la naturaleza como desarrollo, Emilsen, se debe seguramente los productos de pan coger, la agricultura pequeña, la agricultura parcera, la agricultura mediana, la agroindustria. Se debe incluir el desarrollo sustentable, que el desarrollo sustentable simplemente es simplemente, Emilsen, un llamado a la bandera. No tiene los recursos, no se le está dando el apoyo, e incluso usted mismo lo ha visto hablar de 120.000 hectáreas o 140.000 o 200.000 hectáreas absolutamente deforestadas en esa zona de ahí para abajo, Emilsen, que ustedes están analizando, que incluye además del Meta, el Guaviare y la selva amazónica. Es un desastre muy impresionante. Entonces, esto se arregla con un verdadero liderazgo y con un liderazgo que venga desde la primera jefatura del Estado, en un programa que quede impreso en un plan de desarrollo y se vea verdaderamente la posibilidad y la línea clara y directriz de darle fortaleza a un sector que lo necesita y que es el único en el que tiene la alternativa Colombia para el desarrollo nacional. Quiero terminar con esa intervención y darle esa propuesta. Emilsen, usted que fue una de las alumnas destacadas
de gestión pública en la universidad y presentarle mi agradecimiento en particular por haberme considerado para emitir este concepto y tener el privilegio de poder dirigirme a la posibilidad de buscar una salida para una verdadera política pública agraria en el país. Yo le diría eso, Emilce. Doctor, muchas gracias. Antes de que se nos vaya, porque sabemos que su agenda es súper apretadísima, hoy ha tenido una mañana muy agitada en el Congreso, si no estoy mal. Sí. ¿Cuál sería su mensaje para estos campesinos del municipio, de los municipios y del país, los campesinos en general? ¿Cuál sería su invitación para ellos y su mensaje en esta mañana? Muy bien, yo le voy a dar el siguiente mensaje a los campesinos y la verdad, además de los campesinos, a todos los colombianos, y es el siguiente: que seamos sociedad civil activa, doctor Emilce. Sí, y le voy a dar voy a cerrar con este mensaje que es de mi propia autoría. Un pueblo soberano se transforma cuando no lo domine la debilidad, la pereza, la falta de conciencia y el equívoco por acción u omisión de elegir gobernantes con valores inversos. Nuestra Colombia se transformará cuando sea gobernada por líderes con propósitos claros, con planificación clara y con propósito definido. Y el propósito definido de nosotros indiscutiblemente debe ser la naturaleza como brújula de desarrollo. Y eso debe estar asociado con principios y valores morales y éticos que hagan una realidad lo que se programa. Yo daría ese mensaje, Emilsen, finalmente. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la intervención del doctor Henry Amorocho Moreno, todo un experto en el tema, quien nos dio un recorrido histórico en el tema de materia de política pública agraria en el país. Agradecemos, la ESAP le agradece, y le agradezco en nombre de la ESAP y del Grupo de Investigación Griegos al habernos apoyado en este proceso académico. Doctor Amorocho, muchas gracias. Esta sigue siendo su casa y le estaremos informando del transcurso y desarrollo de la investigación. Hasta luego a Hasta todos y luego, un doctor. saludo muy especial a nuestra Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias, Felicidades, doctor. Emilsen, en su ciudad blanca. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy formal. Buen día y buen almuerzo. Gracias.